Imagina ser una simple empleada, acostumbrada a la rutina discreta de limpiar, organizar y pasar desapercibida, hasta que, de repente, te invitan a un evento rodeado de millonarios y magnates. Eso es exactamente lo que sucedió cuando un empresario extremadamente rico decidió llevar a su ama de llaves a una importante cena de negocios. Las miradas desconfiadas comenzaron tan pronto como ella llegó. Los susurros llenaron la sala. ¿Qué hacía una empleada doméstica allí, entre los poderosos? Pero nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto lo que sucedería después. Con un solo gesto, ella silenció a todos y dejó a la élite de la alta sociedad con la boca abierta. ¿Qué hizo esta mujer para sorprender a una sala llena de millonarios? ¿Y por qué su actitud cambió todo esa noche? Quédate hasta el final para descubrir esta historia asombrosa. Un empresario divorciado llevó a su empleada doméstica a una cena de negocios, pero lo que ella hizo al llegar dejó a todos en shock. Evelyn había trabajado en la mansión de Richard Blake durante casi 3 años. Era dedicada a su trabajo, pero nunca imaginó que él la llamaría para una conversación tan extraña e inesperada. Richard, un empresario famoso y de carácter frío, estaba pasando por una crisis en su empresa y necesitaba impresionar a poderosos inversionistas en una cena de negocios esa misma noche. Sin tiempo ni paciencia para buscar una acompañante adecuada, miró a Evelyn, quien estaba puliendo los estantes en su oficina, y le dijo con arrogancia: «Necesito que me acompañes a una cena importante esta noche. Esto no es una invitación, es una instrucción. Ve y compórtate. Necesito a alguien discreto y sin opiniones propias». Evelyn se sorprendió, pero no lo demostró. La solicitud se sintió más como una orden. Sin embargo, supo que esta era su oportunidad para demostrar algo más. Al aceptar, ya sentía la tensión creciente y la oportunidad que la esperaba. Esa no sería una noche ordinaria. Evelyn llegó al restaurante puntualmente, luciendo un hermoso y elegante vestido. Richard la esperaba en la entrada, visiblemente impaciente. Apenas la miró, solo murmuró un seco «vamos», como si estuviera llevando un accesorio innecesario en lugar de una persona. Al entrar en el sofisticado restaurante, Evelyn sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos. El grupo de inversionistas esperaba en una mesa en el centro del salón. Richard presentó a Evelyn de manera vaga y desinteresada, sin siquiera mencionar su apellido. «Esta es Evelyn, me está acompañando esta noche», dijo rápidamente, mirando hacia otro lado. Los inversionistas, hombres de traje con miradas evaluadoras, respondieron con sonrisas corteses, aunque algunos intercambiaron miradas de desconcierto. Para ellos, Evelyn no parecía pertenecer a ese lugar, y eso era evidente en sus miradas silenciosas de juicio. Evelyn notó cada detalle, pero mantuvo la compostura. Durante la cena, Richard y los inversionistas hablaron de números, ganancias y planes de expansión. Evelyn permaneció en silencio, observando atentamente y de cierta manera absorbiendo cada detalle. En un momento dado, uno de los inversionistas, el señor Lewis, un hombre alto con una postura imponente, se dirigió a ella con una sonrisa condescendiente. «Entonces, Evelyn, ¿cómo te sientes al asistir a una cena de negocios como esta?», preguntó, con un tono que claramente esperaba una respuesta tímida. Evelyn sintió la tensión alrededor de la mesa. Podía simplemente sonreír y responder con algo insignificante, pero en cambio decidió hacerse valer. «En realidad, es fascinante ver cómo funciona todo de cerca», dijo con calma. «Ver la preocupación por los detalles financieros y las proyecciones es interesante, pero creo que entender a las personas detrás de los números también es esencial». Las miradas alrededor de la mesa se congelaron. Evelyn mantuvo su semblante sereno, mientras Richard la observaba con una mezcla de sorpresa e irritación. Ella acababa de demostrar que tenía una voz propia, algo que él le había ordenado evitar. El señor Lewis, sorprendido por su respuesta, soltó una risa corta que parecía intrigada. «Una perspectiva interesante», respondió, mientras los otros inversionistas la miraban con una nueva curiosidad. La expresión de Richard se endureció, visiblemente incómodo con la atención que Evelyn estaba empezando a atraer. La noche se estaba convirtiendo en todo menos discreta, exactamente lo contrario de lo que él había planeado. Sin embargo, Evelyn parecía estar finalmente encontrando su propia voz en un ambiente que, hasta entonces, no parecía pertenecerle. A medida que la cena continuaba, Evelyn se mantuvo firme, incluso sintiendo la incomodidad de Richard. Él evitaba cualquier contacto visual con ella, claramente molesto por su actitud durante la cena. Sin embargo, el señor Lewis parecía cada vez más interesado en involucrar a Evelyn en la conversación, quizás porque ella era la única que desafiaba el estereotipo que él esperaba en una cena de negocios. Cuando el tema cambió a la responsabilidad social, algo que parecía alejar aún más a Richard de los intereses de los inversionistas, Evelyn aprovechó la oportunidad para contribuir. «¿El señor Blake ya considera proyectos sociales en su empresa?», preguntó el señor Lewis, lanzando una mirada provocativa hacia Richard. Richard dudó, visiblemente incómodo. Antes de que pudiera dar una respuesta vaga, Evelyn, sin perder la compostura, respondió directamente: «Creo que las iniciativas sociales son una forma de devolverle a la comunidad el éxito que la empresa
empresa ha logrado. Después de todo, las empresas existen para algo más que solo ganancias. Sería un paso importante. Un silencio cayó sobre la mesa y Evelyn sintió todas las miradas sobre ella, pero en lugar de retroceder, mantuvo una expresión serena. Para ella esto era una cuestión de integridad. El señor Lewis, visiblemente impresionado, sonrió. Exactamente lo que pienso, Evelyn. Es raro escuchar eso por aquí, dijo, claramente provocando a Richard. La expresión de Richard se volvió rígida. Él había llevado a Evelyn a la cena para que fuera invisible, y ahora ella estaba atrayendo una atención no deseada. Molesto, decidió hacer algo que cambiaría el curso de la velada. Bueno, es fácil hablar cuando no conoces el peso de las decisiones de liderazgo, Evelyn, dijo con una ligera sonrisa burlona. ¿No crees que estás hablando de algo que no entiendes? Los ojos de Evelyn se encontraron con los de Richard, y ella sintió el desafío en sus palabras. Pero en lugar de retroceder, ella respondió con firmeza. Tal vez no conozca el peso de las decisiones de liderazgo, pero entiendo su impacto, y a veces aquellos que están más lejos del poder ven cosas que los que están en la cima no pueden. Su respuesta fue directa e inesperada. El señor Lewis, sorprendido, soltó una risa, claramente impresionado por el coraje de Evelyn. Los otros inversionistas intercambiaron miradas de aprobación. La actitud de Evelyn impresionó a todos, y en solo unos minutos había cambiado la dinámica de la cena. Richard guardó silencio, sintiendo que había perdido el control de la situación. Intentó disimular su incomodidad, pero el daño ya estaba hecho. Para él esto era una afrenta imperdonable. Cuando la cena finalmente terminó, no esperó a que Evelyn saliera a su lado. En cambio, se adelantó, dejándola atrás. Evelyn, sin embargo, no necesitaba su compañía. Sabía que se había mantenido firme, que su voz había sido escuchada, y eso era lo que más le importaba. Pero lo que ella no sabía era que Richard no dejaría que esa noche quedara sin consecuencias. De vuelta en la mansión, Richard no pudo contener su irritación. Tan pronto como Evelyn cruzó la puerta, la llamó a su oficina, prescindiendo de cualquier formalidad. Sus ojos estaban llenos de frustración y desdén. ¿En qué estabas pensando, Evelyn?, le espetó, apenas esperando a que ella se sentara. Te pedí que me acompañaras para ser discreta, no para convertirte en el centro de atención. Evelyn, aún tranquila después de la intensa noche, mantuvo la compostura. Sabía que esta conversación no terminaría bien, pero no se arrepentía. Haré sus acciones. Solo respondí una pregunta, señor Richard. No hice más que expresar mi opinión, dijo con un tono controlado. ¿Opinión? La miró con desprecio. Eres una empleada doméstica, Evelyn. No te pagan para tener una opinión en una cena de negocios. Fuiste demasiado lejos. Cruzaste todos los límites. Evelyn contuvo la respiración, sintiendo la injusticia de sus palabras. Richard no entendía su motivación, su deseo de demostrar que podía ir más allá del trabajo que hacía. Para él, ella nunca podría ser más que la empleada doméstica. Si mi presencia fue tan molesta, ¿por qué me llevaste allí?, preguntó Evelyn con una voz calmada pero firme. No me vengas con eso. Estabas haciendo tu trabajo y te pagaban, incluyendo por mantenerte callada, respondió Richard con una voz fría y calculada. Considera este tu último día aquí. Estás despedida. La declaración cayó como una sentencia final, pero Evelyn, decidida, no dejó que el impacto se notara. Simplemente asintió, manteniendo su dignidad. Se levantó y con una última mirada a Richard le dio la espalda. Salió de la mansión sabiendo que nunca más tendría que soportar el desdén de Richard. Esa noche le había dado una visión clara de quién era y de lo que podía hacer. Evelyn sabía que ese despido, aunque duro, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Al día siguiente, mientras empacaba sus últimas cosas, recibió una llamada inesperada. Era el señor Lewis, el inversionista que había quedado impresionado con su postura en la cena. Él la quería en su equipo, una posición que nunca había imaginado que le ofrecerían, con una mezcla de sorpresa y determinación. Evelyn aceptó la oferta. La humillación del despido de Richard se transformó rápidamente en la oportunidad de su vida. En los meses siguientes, Evelyn brilló en su nueva posición. Bajo la guía del señor Lewis, descubrió talentos y habilidades que nunca había tenido la oportunidad de explorar mientras trabajaba para Richard. Su determinación y habilidades de liderazgo rápidamente captaron la atención de sus colegas y se convirtió en una figura respetada dentro de la empresa. Finalmente, Evelyn estaba en un entorno donde su voz era escuchada y valorada. Juguemos un juego con aquellos que solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo aquellos que hayan leído hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. Mientras tanto, la situación de Richard no podía ser peor. La crisis en su empresa empeoraba. Decisiones impulsivas enfocadas únicamente en el beneficio inmediato estaban pasando factura. Y debido a su arrogancia, Richard había perdido contratos importantes y alejado a valiosos socios comerciales. La marea cambió por completo cuando la empresa donde ahora trabajaba Evelyn adquirió una parte significativa de las acciones de la compañía de Richard, colocando a Evelyn en una posición de liderazgo directamente vinculada a su negocio. El reencuentro ocurrió en una importante reunión de líderes. Cuando Richard entró en
en la sala y vio a Evelyn sentada en la mesa de conferencias, su rostro palideció. Dudó, su mirada fija en ella, como si tratara de entender cómo su antigua empleada doméstica podía estar allí entre los líderes. Evelyn sostuvo su mirada, implacable pero serena, sin ningún rastro aparente de resentimiento. Para ella, lo que importaba era su nueva posición y la oportunidad de marcar la diferencia. La tensión apenas comenzaba. Después de la reunión, Richard se acercó a ella, su expresión rígida, llena de una mezcla de incredulidad. Evelyn, murmuró tratando de mantener el control. ¿Así que ahora estás aquí con ellos? Evelyn se mantuvo firme, sin dejar que su sorpresa afectara su actitud. Sí, lo estoy, y como puedes ver, nuestra empresa adquirió una participación significativa en la tuya. Richard se burló disimulando su inseguridad. Esto es ridículo. ¿Crees que solo porque tienes una posición aquí entiendes lo que es el verdadero liderazgo? Evelyn se mantuvo calmada. Richard, mientras trabajé para ti, aprendí exactamente qué no hacer para liderar un equipo y cómo ignorar la arrogancia que ciega a las personas. Fue toda una lección. Él se acercó más, su rostro a centímetros del de ella, pero ella no retrocedió. No creas que esto cambia algo entre nosotros. Sigues siendo una empleada doméstica con suerte, susurró con desdén. Evelyn cruzó los brazos y lo miró fijamente, con una voz firme. Esa es la diferencia entre nosotros, Richard. No necesito que me respetes. Me gané mi lugar y no fue suerte. Tú, en cambio, te estás hundiendo porque nunca valoraste nada más que a ti mismo. Richard guardó silencio, sin una respuesta preparada. La confrontación expuso los defectos que había pasado su vida tratando de ignorar. Por primera vez sintió una duda real y provenía de alguien a quien había considerado insignificante. Te demostraré que no necesito a nadie, dijo, tratando de mantener la compostura. La empresa que intentas tomar es mía. Entonces demuéstralo, respondió Evelyn, con una voz serena pero una mirada desafiante. Demuestra que aún eres capaz de liderar y salvar tu propio imperio. Pero recuerda, la caída de aquellos que creen saberlo todo suele ser más rápida. Ella lo dejó allí en silencio, absorbiendo cada palabra como una verdad amarga. Richard se sintió aislado y humillado, pero esa conversación lo hizo ver por primera vez que estaba en un camino que solo lo llevaría a más ruina. Evelyn era ahora más que una oponente. Era el espejo que más temía, mostrando sus defectos sin ninguna misericordia. Las palabras de Evelyn resonaron en la mente de Richard, como una verdad que deseaba nunca haber escuchado. Después de la confrontación, se hizo más difícil ignorar los errores que lo habían llevado al borde de la bancarrota. Por primera vez, Richard sintió el peso de su orgullo, la misma arrogancia que había alejado a buenos empleados, socios e incluso a su propia familia. Esa noche, en lugar de sumergirse en estrategias para intentar salvar lo que quedaba, reflexionó sobre cada decisión impulsiva que había tomado. Días después, Richard y Evelyn fueron convocados a una reunión importante con los inversionistas. El ambiente era tenso y el futuro de su empresa parecía depender de esa reunión. Richard, nervioso y desgastado, entró en la sala con una postura rígida, tratando de mostrar confianza. Evelyn ya estaba allí, tranquila, revisando algunos documentos. Tan pronto como se sentaron, el líder de los inversionistas habló con franqueza. La situación actual de su empresa es alarmante, Richard. Necesitamos un cambio drástico y rápidamente. Para ser claros, esta es su última oportunidad para convencer al consejo de que es capaz de liderar y revertir esta situación. Richard sintió un nudo en la garganta, pero luchó por mantener su postura. Comenzó a hablar sobre nuevos planes y estrategias, tratando de recuperar el control. Sin embargo, era evidente que su visión seguía siendo superficial y centrada únicamente en ganancias inmediatas. Los inversionistas intercambiaron miradas escépticas, dándose cuenta de que Richard estaba repitiendo los mismos errores. Entonces, Evelyn intervino, sorprendiendo a todos con su enfoque. El enfoque de esta empresa necesita cambiar. Ya no es suficiente apuntar solo a las ganancias. Necesitamos reconectar la marca con las personas, y eso significa un compromiso serio con la responsabilidad social y nuestros empleados. Los inversionistas intercambiaron miradas visiblemente interesados, y el líder del grupo hizo una señal para que Evelyn continuara. Ella habló con confianza sobre los beneficios de integrar proyectos sociales y humanizar la empresa, creando un impacto positivo y asegurando un futuro sostenible. A su lado, Richard se sintió impotente. No solo notó la confianza de Evelyn en cada palabra, sino que también vio la admiración que los inversionistas tenían por ella. La verdad era clara. Él estaba perdiendo el control de todo y ella estaba salvando su empresa. Cuando la reunión terminó, los inversionistas parecían más confiados con los planes que Evelyn había presentado. Al salir de la sala, Richard se detuvo en el pasillo y Evelyn, al notarlo, se dio la vuelta. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó él con una voz llena de incredulidad. ¿Por qué ayudarías a salvar esta empresa? Evelyn respiró profundamente y respondió sin dudar. Porque, a diferencia de ti, yo creo en el valor de las personas, Richard. Y más que eso, creo en un futuro mejor para esta empresa, contigo o sin ti. Esas palabras lo golpearon fuerte y se quedó
quedó en silencio, absorbiendo su significado. Por primera vez, Richard sintió algo más allá del orgullo y la autosuficiencia. Sintió un genuino deseo de cambiar, de ser una mejor persona. Evelyn lo miró por un momento, luego se dio la vuelta y se alejó. Richard se dio cuenta de que esta mujer, una vez invisible para él, era ahora su ejemplo más importante. Richard no podía sacarse las palabras de Evelyn de la cabeza. Entendía que había cometido muchos errores, pero sentía que ella lo juzgaba en cada paso. Aunque quería redimirse, Richard sentía que Evelyn se había convertido en el símbolo de todo lo que él había fracasado en ser. El deseo de cambiar estaba allí, pero también lo estaba el deseo de demostrar que aún tenía algo que ofrecer. La tensión entre ellos se volvió insoportable. Evelyn, con su comportamiento impecable y sus palabras afiladas, parecía ver a través de todas sus intenciones antes de que él siquiera hablara. Esto lo irritaba profundamente. Esa semana estaba programada una reunión crucial con el Consejo de Inversionistas. La situación financiera seguía siendo frágil y Richard sabía que cualquier decisión equivocada podría arruinarlo todo. Estaba decidido a demostrar su liderazgo y tal vez probarle a Evelyn que aún podía confiar en él. El día de la reunión, Evelyn llegó temprano y preparó toda la presentación. Richard, por otro lado, había preparado un discurso paralelo, algo que planeaba introducir durante la reunión para agregar un toque audaz a los planes. Creía que este movimiento sería suficiente para impresionar al consejo y mostrar su compromiso. Sin embargo, cuando la reunión comenzó y Evelyn presentó su plan para estabilizar el crecimiento sin comprometer los recursos, Richard se dio cuenta de que los miembros del consejo estaban inclinados a apoyarla. Aún así, él se mantuvo firme en su propósito. Entiendo el plan de Evelyn, dijo Richard, interrumpiéndola en un punto crucial de la presentación, pero creo que la expansión debe hacerse de manera más audaz. Necesitamos mostrarle al mercado que estamos en una nueva fase. Evelyn lo miró con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Ella sabía que Richard estaba tratando de demostrar algo, pero este no era el momento para demostraciones de ego. Controlando su tono, respondió: Richard, sabes que este tipo de enfoque ya nos ha traído serios problemas antes. Estamos enfocados en reestructurar la empresa, priorizando nuestra misión sobre el crecimiento rápido. El consejo estaba atento al intercambio entre ellos, claramente dividido. Pero Richard, incapaz de retroceder, continuó: Evelyn, entiendo tu preocupación, pero si no tomamos riesgos, estamos condenados a una mediocridad que nos hundirá lentamente. La empresa necesita visibilidad, necesita mostrar resultados. Evelyn negó con la cabeza, manteniendo la calma. La empresa necesita consistencia, Richard. Las personas a las que estamos ayudando necesitan un proyecto sostenible. Hemos superado el punto de actuar como una empresa impulsada por el ego de sus líderes. La tensión en la sala era palpable. Algunos miembros del consejo miraron a Evelyn con aprobación, mientras que otros parecían dispuestos a escuchar el lado de Richard. Sin embargo, el presidente del consejo, el señor Haynes, intervino pidiendo a ambos que presentaran una propuesta conjunta en la próxima reunión. Evelyn asintió, manteniendo su expresión controlada, pero Richard sintió que había perdido la batalla. En ese momento, se dio cuenta de que ya no tenía el control de la empresa que había construido, y la sensación de impotencia creció. Esa noche, Richard se quedó en la oficina, revisando informes financieros, tratando de encontrar una manera de hacer que su propuesta fuera más atractiva. Su mente estaba llena de ideas, pero ninguna parecía realmente viable sin comprometer la estabilidad del proyecto. Fue entonces cuando apareció un mensaje en su teléfono de un antiguo contacto. Era un empresario dispuesto a invertir una cantidad significativa en la empresa, a cambio de una pequeña participación en las decisiones de los proyectos sociales. Para Richard, esto parecía una solución conveniente. Obtendría la inversión que necesitaba desesperadamente y al mismo tiempo le demostraría a Evelyn que también era capaz de actuar por el bien de la empresa. Sin consultar a Evelyn ni al consejo, programó una reunión con el inversionista. Al día siguiente, presentó su visión de crecimiento rápido y en cuestión de horas firmó un contrato inicial. Richard se sintió triunfante. Finalmente tenía algo concreto para demostrar sus habilidades de liderazgo. Sin embargo, cuando Evelyn se enteró del contrato, su decepción fue evidente. Tan pronto como Evelyn escuchó sobre el trato, fue directamente a la oficina de Richard. Él estaba en una videollamada con el nuevo inversionista, hablando emocionado sobre los planes de expansión, pero tan pronto como la vio entrar, un escalofrío recorrió su espalda. Evelyn estaba furiosa y él sabía que no saldría ileso. Cuando la llamada terminó, Evelyn cruzó los brazos, mirándolo con una intensidad que lo hizo estremecer. «Hiciste un trato sin la aprobación del consejo. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Richard respiró profundamente, preparándose para la discusión que sabía que se avecinaba. «Evelyn, era una oportunidad. Necesitamos este dinero para expandirnos. Estoy tratando de salvar la empresa, al igual que tú». Ella negó con la cabeza, incrédula. «¿Salvar la empresa? Richard, ¿no te das cuenta de lo arriesgado que
¿Ves esto? Este inversionista ahora tiene voz en las decisiones de nuestros proyectos sociales. ¿Qué pasará cuando empiece a querer moldear todo según sus propios intereses? Richard intentó mantener el control. Evelyn, es un riesgo calculado. Él no tiene el control. Solo quiere una pequeña participación, nada más. Ella entrecerró los ojos. ¿Y qué pasó con el compromiso de valorar a las personas, de actuar con transparencia? Este no es el tipo de liderazgo que prometimos construir. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Se sintió expuesto, vulnerable, pero también resentía el juicio constante de Evelyn. ¿Por qué siempre esperas que fracase? Lo estoy intentando, Evelyn. Quiero hacer lo correcto. Hagamos una broma a aquellos que solo leen los comentarios. Escribe chocolate en los comentarios. Solo aquellos que hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. Evelyn respiró hondo. Su mirada se suavizó ligeramente, pero su tono se mantuvo firme. No se trata de querer que fracases, Richard. Se trata de que entiendas el impacto de tus acciones. El liderazgo no es solo tomar decisiones grandiosas, es sobre responsabilidad, y actuar en secreto solo confirma que todavía no lo entiendes. Richard miró hacia otro lado, sintiendo el peso de sus palabras. Tal vez nunca lo entienda de la manera que tú quieres, Evelyn. Ella asintió como si esperara esa respuesta. Tal vez, pero hasta que lo hagas, seguirás rompiendo las mismas promesas que hiciste. Y créeme, esa es una responsabilidad que puede volverse demasiado pesada de cargar. 2 semanas después, el consejo se reunió nuevamente para discutir el trato que Richard había hecho sin aprobación. Los miembros estaban preocupados por las implicaciones del contrato y la tensión en la sala era evidente. Cuando comenzó la reunión, Evelyn fue la primera en expresar su preocupación. Este contrato representa un cambio en los principios que establecimos. Ahora tenemos un inversionista externo interfiriendo en nuestros proyectos sociales. Creo que todos aquí entienden los riesgos que esto representa. El señor Haynes, después de escuchar las objeciones de Evelyn, le pidió a Richard que explicara su decisión. Richard tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Creo que la inversión nos dará la fuerza financiera necesaria para expandirnos y hacer que el proyecto sea sostenible a largo plazo. El presidente del consejo lo interrumpió con una mirada severa. Richard, esto no es solo cuestión de finanzas. Estamos hablando de un propósito social que no puede comprometerse, y tú actuaste de manera impulsiva. Richard sintió que la presión aumentaba. Miró a Evelyn. Su expresión era de pura desaprobación. Sabía que había perdido más que la confianza del consejo. Había perdido la última oportunidad de demostrar su capacidad para cambiar. Al final de la reunión, el consejo decidió reevaluar la posición de Richard, considerando reducir su autoridad sobre las decisiones futuras. Richard salió de la sala en silencio, sintiéndose derrotado. En ese momento se dio cuenta de que si realmente quería cambiar, necesitaba dejar ir su ego. Evelyn no solo estaba tratando de corregir sus acciones, sino que también intentaba enseñarle una nueva forma de liderar. Y por primera vez, Richard comenzó a entender que el liderazgo que siempre había conocido ya no tenía cabida aquí. Después de la desastrosa reunión con el consejo, Richard estaba al borde de un colapso emocional. La sensación de derrota lo siguió a casa. Un hogar que alguna vez simbolizó su éxito, pero que ahora se sentía vacío y frío. Había pasado años construyendo una carrera sólida, una reputación poderosa, y de repente todo lo que había logrado parecía desmoronarse. Sabía que la culpa no era solo del consejo o de Evelyn. La falla estaba enraizada en sus propias decisiones. Todo lo que había intentado construir con Evelyn se estaba desmoronando debido a sus decisiones impulsivas y su terquedad. Richard ya no podía escapar de la verdad. Todavía estaba actuando con la misma egoísmo e inmediatez que siempre lo habían guiado, y eso lo estaba alejando de su propio equipo, del consejo y, lo más importante, de Evelyn. A la mañana siguiente, Richard decidió ir temprano a la oficina. La sensación de vacío y arrepentimiento era sofocante, pero necesitaba entender qué lo había llevado realmente a actuar de esa manera. Sabía que no tenía sentido confrontar a Evelyn o al consejo nuevamente. Necesitaba respuestas para sí mismo. Sentado en su oficina, rodeado de informes y notas, Richard se encontró analizando sus propias decisiones, algo que nunca había hecho con tanta profundidad antes. Recordó las palabras de Evelyn durante Pinones y entonces la reunión, cómo había cuestionado su visión, no solo como líder, sino como persona. Sigues tratando esta empresa como una máquina de ganancias, le había dicho, y ahora él comenzaba a entender el peso de esas palabras. Se preguntó qué significaba realmente el liderazgo y si alguna vez había entendido su esencia. Esa mañana, mientras miraba la oficina vacía, se dio cuenta de que el verdadero liderazgo tal vez nunca había sido parte de su vida. Quizás solo había estado interpretando un papel, el papel de un hombre de negocios frío y calculador que creía que el éxito dependía únicamente de los números. Pero ahora, enfrentando la pérdida de su posición y la confianza de todos a su alrededor, comenzó a entender que su liderazgo necesitaba
necesitaba ir más allá de los números. Richard sabía que necesitaba mirar a las personas que estaban allí, que se habían convertido en algo más que recursos en una hoja de cálculo. La conversación con Evelyn. Por la tarde, Evelyn apareció en la puerta de la oficina. Su expresión era seria, pero esta vez no había la frialdad de antes. Tal vez estaba viendo su vulnerabilidad por primera vez. Richard, cansado de las disputas y los conflictos, decidió ser honesto con ella. Evelyn comenzó con una voz vacilante. Sé que he cometido muchos errores. Sé que mis decisiones han afectado a las personas más allá de lo que puedo reparar. Y entiendo si crees que ya no vale la pena intentarlo. Evelyn lo miró en silencio, con los brazos cruzados, pero algo en su postura mostraba que estaba abierta a escucharlo. Es un comienzo, Richard, dijo con un tono más suave, pero reconocer los errores no es suficiente. ¿Qué planeas hacer al respecto? Richard respiró profundamente, sintiendo el peso de esa pregunta. Había pensado en ello, pero aún no tenía respuestas definitivas. No lo sé, Evelyn. Solo sé que no puedo seguir por el mismo camino. Evelyn asintió lentamente. Es cierto, el cambio real es algo que debe practicarse todos los días. Necesitas aprender a escuchar y entender que liderar no se trata de siempre tener el control, sino de servir. ¿Sigues dispuesto a hacer eso? Richard tragó saliva. Sí, estoy dispuesto. No sé si puedo hacerlo solo. Evelyn esbozó una media sonrisa, como si viera una chispa de esperanza. Nadie puede, Richard. Por eso el verdadero liderazgo se hace en equipo. Necesitas confiar en las personas. Necesitas saber que no puedes hacer todo solo. Sus palabras resonaron en su mente. Era exactamente lo que siempre había hecho. Tratar de controlar todo solo, creyendo que confiar en otros lo debilitaría. Pero ahora, enfrentando sus propias limitaciones, comenzó a ver que tal vez la confianza era la clave que le faltaba en su forma de liderar. Después de un largo silencio, Evelyn habló. Si realmente quieres cambiar, hay una manera, pero va a ser difícil y requerirá que dejes atrás todo lo que crees saber sobre el liderazgo. Richard levantó la mirada, sintiendo finalmente una esperanza real. Estoy dispuesto. Haré lo que sea necesario. Muéstrame cómo puedo ayudar. Esa misma semana, Evelyn llevó a Richard a su primer proyecto social como parte del compromiso de recuperación de la empresa. El proyecto se enfocaba en empoderar a mujeres en situaciones vulnerables para que ingresaran al mercado laboral. Para Richard, acostumbrado al lujo y la formalidad de los negocios, el ambiente comunitario se sentía incómodamente real. En una de las reuniones con las mujeres participantes, Richard se encontró sentado entre personas que nunca imaginó conocer. Había madres solteras, mujeres sobrevivientes de relaciones abusivas y otras luchando por mantener a sus familias. Mientras escuchaba sus historias, Richard comenzó a sentir el impacto de cada una. Esto no se trataba de números o ganancias, se trataba de personas, de vidas que dependían de cada centavo, de cada oportunidad. Al final de la reunión, una de las mujeres se acercó a él, una señora mayor con cabello gris y ojos profundos. Usted es el señor Richard Blake, ¿verdad? ¿El dueño de la empresa que ahora está apoyando este proyecto? Preguntó con una voz firme. Richard asintió avergonzado. Sí, soy yo. La señora lo miró por un largo momento. Mi hijo trabajó para usted hace unos años. Lo despidieron sin explicación después de años de dedicación a su empresa. Lo devastó, ¿sabe? Perdió su motivación. Richard sintió un nudo en el pecho. Lo siento, no lo sabía. Ella negó lentamente con la cabeza. Tal vez nunca le importó saberlo, pero lo vi aquí hoy y creo que tal vez las cosas están cambiando. Solo espero que este cambio sea real. Richard se sintió pequeño, expuesto. Las palabras de la mujer resonaron como una verdad innegable. Durante 1909 años, él había sido la causa de tanto sufrimiento sin siquiera darse cuenta. Era el hombre de negocios que Evelyn había descrito, alguien que no conocía el valor de las personas. De vuelta en la oficina, aún conmocionado por la experiencia, Richard encontró a Evelyn y le agradeció por llevarlo al proyecto. Hoy realmente entendí lo que querías decir, Evelyn, dijo con sinceridad. Evelyn lo miró y esta vez no había frialdad en sus ojos, solo comprensión. Esto es solo el comienzo, Richard. El cambio toma tiempo y acción, pero tal vez, con el tiempo, comenzarás a entender que liderar es servir. Esa misma semana, Evelyn lo animó a asistir a una reunión con el equipo del proyecto social. Sería un momento importante para que escuchara las preocupaciones y sugerencias del personal, algo que siempre había descuidado. Al entrar en la sala, Richard sintió las miradas del equipo sobre él. Algunos eran desconfiados, otros expectantes. Sabía que tenía mucho que demostrar y poco tiempo para recuperar su confianza. Evelyn lo animó a hablar, pero él dudó, dándose cuenta de que tal vez era mejor escuchar antes de hablar. La reunión comenzó con testimonios de cada miembro del equipo, compartiendo sus puntos de vista y preocupaciones sobre el progreso del proyecto. Uno de ellos, Mark, un joven, idealista y dedicado, habló sobre los desafíos que enfrentaba el proyecto debido a la falta de recursos y la presión por obtener resultados rápidos. Necesitamos consistencia, Richard, dijo Mark, con un tono firme pero respetuoso. El proyecto social
social no puede tratarse como una inversión a corto plazo. Estas personas dependen de nosotros y eso requiere compromiso y paciencia. Richard escuchó cada palabra con atención, absorbiendo el impacto de sus decisiones anteriores. Se dio cuenta de que Mark, al igual que Evelyn, quería que el proyecto prosperara, pero con un propósito claro y duradero. Por primera vez se encontró deseando entender las perspectivas de los demás, en lugar de imponer la suya. Después de la reunión, Richard decidió involucrarse directamente en el proyecto, no como un líder, sino como un aprendiz. Quería ver de primera mano cómo las decisiones que tomaba en la oficina afectaban a las personas en el nivel más básico. Evelyn lo acompañó en algunas visitas a las comunidades atendidas por el proyecto. En una de las visitas, Richard conoció a Julia, una joven madre que había encontrado en el programa de capacitación una oportunidad para mejorar su vida. Habló emocionada sobre cómo el proyecto la había ayudado a conseguir un trabajo, permitiéndole mantener a su hija pequeña. Richard sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Su historia era un recordatorio de que estaba tratando con vidas reales, personas con historias, luchas y sueños. Esto no era solo un proyecto en una hoja de cálculo. Vio el impacto del trabajo que Evelyn defendía con tanta fuerza y entendió que los resultados más importantes no estaban en los números, sino en las transformaciones individuales de cada persona tocada por el proyecto. De vuelta en la oficina, Richard encontró a Evelyn y con un tono más serio y decidido le dijo: «Tenías razón, Evelyn. Siempre traté esto como una herramienta para expandirme, algo para mejorar mi imagen y devolverme a la cima. Pero hoy veo que mi visión estaba completamente equivocada». Evelyn lo miró considerando cada palabra. «¿Y qué planeas hacer ahora?». Él respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Quiero aprender. Quiero hacer esto de la manera correcta. Servir y ver el impacto real de lo que estamos construyendo. Quiero que cada persona involucrada en estos proyectos encuentre algo que yo nunca tuve, un verdadero liderazgo». Evelyn asintió, viendo la sinceridad en Richard por primera vez. «Entonces comienza a demostrarlo en cada decisión, en cada conversación. Demuéstranos a todos que puedes cambiar, no solo con palabras, sino con acciones». En las semanas siguientes, Richard continuó participando en los proyectos, siguiendo de cerca el progreso de cada iniciativa y aprendiendo del equipo. Su rol cambió lentamente. Ya no era el jefe que daba órdenes, sino alguien dispuesto a escuchar, entender y servir. El consejo, aunque aún escéptico, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Richard. Parecía más receptivo a las críticas y menos propenso a tomar decisiones impulsivas. Evelyn también observó su progreso, aunque se mantuvo cautelosa. Ella sabía que el cambio verdadero era un proceso lento y constante y quería que Richard lo entendiera. Para fines de ese mes, Richard se sintió más en paz consigo mismo y con sus acciones. Por primera vez, vio el proyecto no como una oportunidad para el éxito personal, sino como una misión que involucraba y beneficiaba a muchas vidas. Cuando Evelyn pasó por su oficina, él se levantó y le agradeció. «Gracias, Evelyn, por no rendirte incluso cuando parecía que nunca lo entendería». Ella sonrió levemente. «El liderazgo es un camino largo, Richard, pero si te comprometes de verdad, estoy segura de que descubrirás su valor real». Con esta nueva perspectiva, Richard se sintió listo para un viaje de liderazgo auténtico y transformador. Richard se dedicó al proyecto con una intensidad que sorprendió a todos a su alrededor. En las semanas posteriores a la crisis, se comprometió a aprender cada detalle del trabajo, desde las visitas semanales a la comunidad hasta los informes financieros meticulosos. En lugar de ver el proyecto como una simple inversión, ahora lo veía como una misión. Para Richard, esta era una oportunidad para reconstruir no solo la confianza del consejo y del equipo, sino también su propia imagen. Los miembros del consejo comenzaron a notar este cambio. Evelyn fue una de las primeras en ver cuán involucrado se había vuelto Richard. En los primeros meses, lo observó desde lejos, curiosa por ver si esta nueva actitud duraría. Sin embargo, con el tiempo, la presencia constante de Richard en el proyecto, sus preguntas sinceras y su esfuerzo por escuchar y entender demostraron que estaba genuinamente comprometido. A medida que su determinación se hizo evidente, el respeto y la confianza del consejo en él también crecieron. Al principio, Richard asistía a las reuniones del proyecto como una formalidad, pero pronto estas visitas se convirtieron en una parte esencial de su rutina. Comenzó a aprender los nombres de los participantes, a entender sus historias y a seguir su progreso. Era una realidad muy diferente de la lujosa oficina y las reuniones con hombres de negocios influyentes que antes llenaban su tiempo. En una de estas visitas, tuvo una larga conversación con Ana, una mujer de mediana edad que había perdido su trabajo y encontró una nueva oportunidad para comenzar de nuevo en el proyecto. Ana le contó con una sinceridad que lo conmovió sobre las dificultades que había enfrentado y cómo la iniciativa la ayudó a recuperar su dignidad. «Es más que un trabajo para mí, señor Richard», dijo Ana con los ojos llenos de emoción. «Es una nueva vida.
Por primera vez, siento que alguien cree en mi potencial. Richard sintió un nudo en la garganta. No solo estaba ayudando a una persona, estaba cambiando vidas enteras. Cada historia que escuchaba era un recordatorio del impacto que podía tener, y esta realización hizo que su compromiso creciera aún más. Quería ser digno de la confianza que estas personas depositaban en el proyecto y, sobre todo, quería demostrar que realmente le importaba. El proyecto ya no era solo un plan en papel. Había cobrado vida. Los resultados comenzaron a mostrarse y con ellos el prestigio de la empresa creció. Los miembros del consejo, que antes dudaban de la capacidad de Richard para liderar con responsabilidad, ahora mostraban señales de aprobación. En las reuniones del consejo, Richard se mantenía calmado y directo, evitando la actitud grandilocuente que antes lo caracterizaba. Presentaba los resultados del proyecto con humildad, destacando el trabajo del equipo y resaltando el papel esencial de Evelyn. Cada dato era una prueba tangible de que el proyecto estaba marcando la diferencia, y los miembros del consejo no ocultaban su satisfacción. El señor Haynes, el presidente del consejo, comentó en una de esas reuniones: Richard, veo que estás manejando este proyecto con una seriedad que muchos de nosotros no esperábamos. Este proyecto piloto es un éxito, sosteniblemente. Richard sonrió en silencio, sintiendo el peso de la aprobación. Sabía que Evelyn había sido una mentora indispensable en este proceso y en cada reunión se aseguraba de reconocerlo. Sin embargo, lo que alguna vez fue solo admiración profesional comenzaba a convertirse en algo más. A medida que pasaban más tiempo juntos, Richard comenzó a ver a Evelyn de manera diferente. Ella era más que una líder brillante. Era una mujer fuerte, honesta y apasionada por su trabajo. Lo notaba en la forma en que hablaba con cada participante del proyecto, en la atención que prestaba a los detalles y en el respeto que mostraba hacia todos. Evelyn era una fuerza silenciosa que inspiraba confianza y respeto. Durante una de sus visitas a la comunidad, Richard y Evelyn asistieron a un evento organizado por los beneficiarios del proyecto. Los participantes habían preparado una celebración sencilla para agradecer al equipo por su apoyo. Al llegar, Richard observó a Evelyn interactuar con las personas con una amabilidad natural que lo conmovió profundamente. Ella parecía pertenecer a ese lugar y todos respondían a su calidez y presencia. Ella realmente entiende a estas personas, pensó Richard para sí mismo con admiración. Evelyn no solo lideraba el proyecto, era parte de él y la gente lo sentía. Cuando la celebración terminó, Richard se ofreció a acompañar a Evelyn de regreso a la oficina. Mientras caminaban por las calles tranquilas de la comunidad, él sintió la necesidad de conocerla mejor. Evelyn era una figura enigmática y quería entender qué la motivaba a involucrarse tan apasionadamente en su trabajo. Evelyn comenzó con un tono más suave. Siempre me ha impresionado tu dedicación a este proyecto. ¿Qué te llevó a involucrarte tan profundamente? Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Richard, supongo que siempre he sentido la necesidad de hacer algo más allá de mí misma. Cuando era más joven, vi a personas cercanas a mí enfrentando dificultades y eso me marcó. Trabajar en algo que puede ayudar a otros a comenzar de nuevo es para mí la mejor manera de darle sentido a mi propia vida. Esas palabras conmovieron a Richard de una manera inesperada. Nunca se había permitido ver el trabajo desde esa perspectiva. Para él era una forma de construir reputación y legado, pero para Evelyn era una misión personal y desde ese momento comenzó a entender qué era lo que realmente impulsaba a la extraordinaria mujer a su lado. En las semanas siguientes, Richard y Evelyn comenzaron a trabajar aún más cerca. La PayMa, asociación que alguna vez fue formal y cautelosa, ahora se volvió más relajada y llena de admiración mutua. Discutían estrategias, compartían ideas y se apoyaban en cada decisión. Sin embargo, Richard se dio cuenta de que algo había cambiado en su corazón. No solo admiraba a Evelyn, sino que estaba comenzando a enamorarse de ella. Este sentimiento lo tomó por sorpresa. Richard, que siempre había sido cauteloso e incluso escéptico sobre las relaciones personales en el trabajo, ahora se encontraba pensando en Evelyn con frecuencia, buscando formas de estar a su lado y verla sonreír. Ella era una presencia constante pero acogedora, alguien que lo inspiraba a ser mejor, que lo desafiaba a seguir adelante. Una noche, después de una larga reunión, se quedaron en la oficina hablando sobre el futuro del proyecto. La conversación, que comenzó de manera profesional, pronto se volvió más personal. Richard aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud. Evelyn, realmente te debo todo lo que he aprendido en los últimos meses, dijo con sinceridad. Antes pensaba que el éxito se trataba de controlar y expandir, pero tú me enseñaste que el verdadero valor está en construir algo que realmente importa. Evelyn lo miró sorprendida por la profundidad de sus palabras. Me alegra saber que esto significó algo para ti, Richard. Ver este cambio en ti es una de las cosas más gratificantes que he experimentado. Sus miradas se encontraron y por un momento la atmósfera pareció llenarse de una tensión sutil y agradable. Richard sintió el impulso de acercarse, pero dudó. No quería
cruzar límites que pudieran poner en riesgo su relación profesional, pero al mismo tiempo sabía que lo que sentía por Evelyn era real. A medida que pasaban los días, Richard se sintió cada vez más atraído por Evelyn. Notaba los pequeños detalles sobre ella, la forma en que sonreía al hablar de algo que la conmovía, cómo inspiraba a todos a su alrededor y la convicción con la que defendía el propósito del proyecto. Se dio cuenta de que Evelyn era única, alguien que le daba una profundidad y un significado a su vida que nunca antes había experimentado. Una noche particularmente larga en la oficina, mientras ambos revisaban informes, Richard, sin pensarlo, dejó escapar un comentario. «Sabes que eres una de las personas más increíbles que he conocido, ¿verdad?» Evelyn rió suavemente, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. «Gracias, Richard, pero creo que tú también has cambiado mucho y te has convertido en alguien admirable». Sus palabras resonaron en su corazón y se dio cuenta de que estaba verdaderamente enamorado. Pero esta vez no era solo un impulso o una atracción pasajera, era una admiración profunda, un deseo de compartir la misma misión con Evelyn y de construir algo significativo juntos. Esa noche, mientras caminaba a casa, Richard entendió que la transformación que Evelyn había provocado en él no era solo profesional. Ella había cambiado su corazón y sabía que, sin importar lo que el futuro le deparara, su vida nunca sería la misma. Los días continuaron pasando y Richard y Evelyn se acercaron cada vez más. Su asociación profesional evolucionó hacia algo más íntimo, una cercanía que se profundizaba con cada interacción. Richard, quien alguna vez estuvo impulsado por el ego y el poder, ahora se encontraba compartiendo momentos de vulnerabilidad y autenticidad con Evelyn. Se sentía más ligero, más vivo y sobre todo más humano. Evelyn sentía lo mismo. A medida que pasaba más tiempo con Richard, veía cuánto había cambiado y cómo se estaba convirtiendo en un hombre verdaderamente admirable. Su transformación no era solo una fachada, era genuina, y eso la atraía de una manera que nunca esperó. Evelyn estaba impresionada por su determinación para redimirse y construir algo que realmente importara, y gradualmente su corazón se abrió hacia él, en Minno. Las semanas siguientes, Richard encontró pequeñas formas de acercarse a Evelyn. La invitaba a almorzar después de las reuniones, sugería caminatas juntos al final de un largo día y siempre encontraba tiempo para hablar de cosas más allá del trabajo. Compartían historias sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. Poco a poco, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujó y se encontraron en un nuevo espacio. Un espacio donde los sentimientos eran claros pero no dichos. Una noche, después de otro día intenso en el proyecto, Richard y Evelyn se quedaron en la oficina para revisar un último informe. La luz tenue y el silencio de la noche crearon una atmósfera íntima y acogedora. Estaban sentados uno al lado del otro, con los brazos casi tocándose, y Richard no pudo evitar sentir una ola de deseo y ternura al mirarla. «Quería agradecerte», dijo de repente, rompiendo el silencio, «por todo, por enseñarme, por creer en mí, incluso cuando no lo merecía». Evelyn lo miró sorprendida por la profundidad en su voz. «No necesitas agradecerme, Richard. El cambio vino de ti. Yo solo te mostré el camino». Él sonrió, pero había algo más que quería decir, algo que llevaba días pesándole en el pecho. Su corazón latía acelerado y sabía que era momento de ser honesto sobre sus sentimientos. Evelyn comenzó, vacilante pero decidido. «No puedo ocultar más lo que siento. La verdad es que estoy enamorado de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, y Evelyn guardó silencio, con los ojos fijos en los de él. Richard sintió que su corazón latía aún más rápido, temiendo haber cometido un error al revelar sus sentimientos, pero en lugar de alejarse, Evelyn sonrió suavemente, con los ojos brillantes. «Yo también estoy enamorada de ti, Richard», confesó con una sinceridad que hizo que su corazón se acelerara. «Desde hace algún tiempo he estado sintiendo esto, pero tenía miedo de cómo podría afectar todo lo que hemos construido juntos». Richard rió, una risa aliviada y emocionada. «Tenía el mismo miedo», admitió, «pero no puedo fingir que estos sentimientos no existen. Quiero estar contigo, de verdad, no solo como compañeros de trabajo, sino como algo más». Evelyn asintió todavía sonriendo. «Yo también quiero eso. Creo que finalmente estamos listos para algo más». Aún sentados uno al lado del otro, se acercaron y Richard sintió que su corazón se saltaba un latido cuando los labios de Evelyn se encontraron con los suyos en un beso suave pero intenso. Fue un momento de pura conexión, donde todas las barreras cayeron y solo quedó el sentimiento. El beso fue seguido por un abrazo, un gesto de cariño que selló su decisión de comenzar algo juntos. Después de ese día, su relación floreció de manera natural. Evelyn y Richard comenzaron a salir juntos fuera del trabajo, explorando la ciudad, compartiendo cenas y paseos. Cada momento era una oportunidad para conocerse más profundamente, y cuanto más se conocían, más se daban cuenta de lo bien que se complementaban. En el trabajo mantenían una dinámica profesional y enfocada, pero era imposible no notar el brillo en sus ojos y la conexión cada vez más profunda entre
de ellos. El equipo se dio cuenta antes de que lo admitieran. Había algo especial entre Evelyn y Richard. Aún así, ambos dejaron claro que su relación no afectaría su compromiso con el proyecto. Nada cambiaría en su ética laboral ni en la dedicación a su propósito. Pero lo que nadie podía negar era que el amor que compartían también alimentaba su pasión por el trabajo. A medida que pasaban los meses, el proyecto alcanzó nuevas alturas de éxito. La comunidad local floreció. Las personas encontraron oportunidades laborales y crecimiento personal que antes parecían inalcanzables. La expansión del programa a otras regiones ya estaba en marcha y la empresa comenzó a ser reconocida por su impacto positivo y sostenible. El comité directivo estaba más que satisfecho y finalmente dio su aprobación total para que Richard retomara sus funciones de liderazgo. Incluso el exigente Sir Haynes, quien rara vez elogiaba a alguien, se tomó el tiempo para felicitarlo en una reunión. Richard, nos has demostrado que es posible cambiar y aprender. Este proyecto es un éxito y gran parte de ello se debe a tu compromiso y visión. Hizo una pausa y luego añadió con seriedad: me enorgullece decir que ahora eres un verdadero líder. Richard aceptó el elogio con humildad. Sabía que había sido un camino largo y desafiante para llegar hasta allí. Giró la cabeza y miró a Evelyn, sentada a su lado, sintiendo una profunda gratitud. Sin ella, no habría llegado tan lejos. Fuera del trabajo, su relación siguió fortaleciéndose. Eran felices juntos, unidos por un amor auténtico y profundo. Y entonces, Richard comenzó a imaginar un futuro con Evelyn, un futuro que deseaba construir a su lado. Una tarde soleada, mientras paseaban por el parque, Richard tomó la mano de Evelyn, se detuvo y la miró fijamente a los ojos. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, dijo Richard, su voz llena de emoción. Has cambiado mi vida, Evelyn, y quiero pasar el resto de mis días haciendo todo lo posible para verte feliz. Evelyn sonrió con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Yo también quiero eso, Richard. No eres el mismo hombre que conocí al principio. Eres mucho mejor. Tomó su rostro entre sus manos y añadió con ternura: y te amo por la persona en la que te has convertido. Richard le devolvió la sonrisa y la besó ahí mismo, en medio del parque, rodeados por el murmullo de las hojas al viento y las risas de los niños jugando. Fue el comienzo de un nuevo viaje para ambos, uno que sería desafiante, pero también lleno de recompensas. La diferencia ahora era que enfrentarían cada obstáculo juntos. Mientras tanto, el proyecto siguió expandiéndose y la empresa se convirtió en un referente de responsabilidad social y liderazgo ético. Richard y Evelyn asumieron roles de co-liderazgo, trabajando codo a codo para garantizar que el impacto positivo llegara a más comunidades. Ya no solo eran vistos como líderes exitosos, sino también como una pareja inspiradora, demostrando que el amor, la ética y la dedicación podían transformar vidas y construir algo realmente significativo. Los premios y el reconocimiento de los medios no tardaron en llegar, pero para Richard y Evelyn, el verdadero éxito no estaba en los galardones ni en los números. Su mayor satisfacción era ver familias salir adelante, personas teniendo una segunda oportunidad y sueños que antes parecían imposibles volviéndose realidad, todo gracias al trabajo que habían iniciado juntos. Meses después, en una ceremonia pequeña e íntima, Richard y Evelyn se casaron, rodeados de amigos, colegas y miembros de la comunidad que habían ayudado a transformar. Intercambiaron votos de amor y compromiso. Pero aquellas promesas iban más allá del romance. Eran también compromisos de seguir trabajando juntos por un mundo mejor, de liderar con el corazón y de construir un legado que trascendería sus propias vidas. Esa noche, mientras bailaban bajo un cielo lleno de estrellas, Richard sintió el peso de todo lo que había cambiado en su vida. Aquel hombre que alguna vez persiguió el éxito a cualquier precio, ahora entendía que el verdadero valor no estaba en los números ni en los reconocimientos, sino en construir algo con propósito, con pasión y hacerlo de la mano de la mujer que amaba. Y así juntos, Richard y Evelyn dieron inicio a un nuevo capítulo, uno donde el amor, la visión compartida y el deseo de marcar la diferencia los guiarían hacia un futuro lleno de significado.